Hoy nos vamos a meter con una base de creencias, ¿sí? Algo que tiene que producir un rédito a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Genero expectativa para que vayamos abriendo nuestro espíritu. Les toco el paladar para que puedan ir preparándose para lo de hoy. ¿Por qué es importante lo de hoy? ¿Por qué es importante el entendimiento espiritual? El entendimiento espiritual es importante a partir de que el alma, donde se produce el entendimiento, el alma que es iluminada, donde se alinea, se produce la alineación, ¿sí? Se produce la alineación para que lo que es en el espíritu, para que el depósito eterno que hay en nosotros, para que todo lo que tiene que ver con lo consumado de Cristo en la obra de la cruz del Calvario, y a partir de ahí su legalidad para ser operativo en el plano físico material, para que todo aquello circule y venga a nuestra realidad presente y que podamos afectar y transformar nuestra vida, nuestra existencia. Para que todo eso suceda hay un canal en el medio que se llama alma, que es como nosotros entendemos, cómo nosotros sentimos, cómo nosotros hacemos las decisiones que tomamos, ¿bien? Y para eso el alma tiene que estar alineada, ¿sí? No puede nuestra mente, esta dimensión alma-mente, que es el canal para que se produzca la manifestación en el plano físico-material, no puede esta alma-mente estar adormecida por un pensamiento atrasado, retrógrado, algo que no es funcional, ¿sí? Necesita ser elevada nuestra mente. Bien, ¿a qué necesita ser elevada? A la dimensión de la mente de Cristo, a la dimensión del espíritu. Por eso decimos que nuestra mente carnal, nuestro ego, tiene un solo tratamiento, y todo esto vimos la semana pasada. Tiene el tratamiento de la cruz del Calvario. Tiene el tratamiento de la cruz del Calvario. Cuando leemos la carta a los filipenses, la estudiamos, la desentramamos. Ustedes saben que el método que usamos nosotros acá en el aula ICB, cuando hablamos de Filipenses, hablamos de la carta del gozo, la tercera de las cartas de la prisión que estudiamos. Ya estudiamos todo Efesios, ya estudiamos todo Colosenses, y fuimos aprendiendo y extrayendo principios. Pero en Filipenses, la carta del gozo, que 14 veces aparece esta expresión gozo o alguno de los derivados de su palabra, ¿sí? Que es traducido gozo o regocijarse, regocijéis. Esta carta del gozo lo podemos ver en toda la secuencia que vemos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En el capítulo 1 vemos el gozo en relación a la gestión de la vida o las adversidades. Ahí Pablo habla mucho de la prisión, de los adversarios, de los que se oponen. Bueno, en el capítulo 1 extrajimos principios eternos de cómo gestionar nuestra vida frente a las adversidades cuando las cosas no son como nosotros las planeamos originalmente. En el capítulo 2 lo que vemos en Filipenses es la humildad y cómo entendimos a partir de la explicación de lo que significa humildad y cuál es el tratamiento, el lugar que nuestro ego debe tener, nuestra mente carnal debe tener, que es crucificada en la cruz, para que nuestra vida del espíritu pueda ser elevada, tenga supremacía en nosotros. Y en el capítulo 3, ¿qué es lo que estamos viendo? En el capítulo 1, cómo gestionar con éxito
diferentes situaciones adversas de la vida. En el capítulo 2 vimos la humildad como el carácter del reino, el carácter del rey expresado en y desde nosotros. En el capítulo 3 lo que vemos es la perfección, entendiéndose perfección desde esa palabra teleios, desde esa palabra hijo maduro, hijo perfecto, hijo completo, que ya no le falta nada, que está terminado, que es nuestra realidad espiritual. Porque en este tiempo, luego de la consumación de todas las cosas, primero la consumación del Calvario, que hizo legal la apertura de la dimensión del espíritu para el hombre, independientemente de cuál sea su raza, ¿sí? Independientemente de cuál sea su formación cultural, aún su creencia religiosa, que hizo al hombre tener acceso a las riquezas del reino de Dios, ¿sí? En este tiempo, después de la consumación de todas las cosas, del año 70, el juicio de Dios, la ruptura con la nación de Israel de parte de Dios de manera definitiva, ¿sí? De tal manera que los pactos anteriores, el pacto del Sinaí y aún, esto es muy particular, es mi punto de vista, el nuevo pacto dieron lugar a un pacto eterno, a la eternidad. Algunos vinculan el pacto eterno con el nuevo pacto y dicen que la expresión de hoy no tiene nada que ver con pactos. Yo considero que es el pacto eterno lo que nos define y abre las cuestiones eternas para el hombre. Son puntos de vista de la Escritura. Ahora, desde aquel momento, la plenitud del Espíritu está al alcance de todos los hombres, solo que hay quienes están dormidos y quienes están despiertos. Algunos preguntarán, especialmente desde una cosmovisión religiosa, hoy nos vamos a meter mucho con la mentalidad, el origen de la mentalidad religiosa, ¿sí? Y acuérdense, hermanos, tal vez todo lo que escuchemos o alguna de las cosas que escuchemos en este lugar nos hagan autocuestionar nuestro sistema de creencias. Hay una cosquilla en nosotros. Perfecto. Si algo pica, si algo está ahí que nos hace ruido internamente, necesitamos observarlo, meditarlo, pensarlo, pedir guía, dirección, revelación de parte de Dios para poder crecer. Bien, hoy nos vamos a meter con lo que es el origen de la mentalidad religiosa y vamos a ver, porque siempre hicimos una diferencia cultural que vemos a través de la Escritura muy grande entre hebreos y griegos, pero no estaban tan del todo alejadas las mentalidades que dieron origen en el escenario cultural allá y que hoy dan origen al escenario donde nos movemos todavía, ¿sí? Y que son matriz de un pensamiento externo, ¿sí? No funcional para el ser humano. Cuando digo no funcional, que no aprovecha para lo crístico, porque Cristo no solamente es la persona de Dios, Cristo es la persona de Dios en una experiencia humana. Cristo es la persona de Dios en la experiencia humana. Por eso Jesús dice, apelando al Salmo, me has provisto cuerpo. El ungido, el Cristo, diciendo, me ha provisto cuerpo. Están llegando. También en su expresión presente. ¿Cuál es la expresión presente del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Aquellos que por medio de la fe despiertan a una realidad que tienen posibilidad de conocer y de manejar. Ahora, ¿la fe es todo? No, hay mucho más. Quien no
ejerce fe al estilo y concepto religioso, ¿tiene la posibilidad de operar espiritualmente? Claro que sí. Claro que sí. Algunos nos preguntarán, pero ¿y entonces la fe en qué? Si nosotros trazamos las escrituras, por lo general la gente que habla de esta manera le gusta mucho hacer base en las escrituras. De acuerdo a las escrituras, ¿qué parte de Colosenses 3:11 no hemos entendido todavía? Y no es en forma de reclamo, un momento, porque tal vez son estas las cosas que tenemos que todavía meditar más y mejor. Porque en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque Cristo es el todo y en todos. Por favor, diga todos. Todos. Igual que cuando leemos 2 de Timoteo, capítulo 2, texto que gusta mucho, especialmente en el ámbito evangélico, del cual hemos formado parte, donde dice que Jesucristo murió por algunos, murió por los que creen, murió por todos. Y en la cosmovisión de Pablo, ese todos y ese porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, estaba una mentalidad global, universal del alcance de Cristo en la obra de la cruz del Calvario. Ahora, algunos me preguntarán, y esto no deteriora el valor de la cruz, al contrario, la realza. Y el concepto de gracia que era para los hebreos, para la iglesia del primer siglo, que una gracia condicional, pasa por medio de la era de la plenitud del Espíritu, luego del año 70, el juicio de Dios a Israel y a las naciones gentiles, pasa a ser incondicional. Lo que era condicional, ¿cuál era la condición? Creer. Pasa a ser incondicional. Ahora, algunos dirán, no, esto no puede ser. Bueno, vieron, hay choques de planetas en nuestra mente. Ahora vamos a ver por qué. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la mentalidad matriz que hace que choquen nuestros planetas, que colisionen neuronas, que haya una disonancia cognitiva con lo que tanto nos explicaron? Alguno estará pensando, entonces, ¿cuál es el rol y el lugar de la fe? La fe es fundamental. ¿Para qué? Para operar una tecnología espiritual totalmente funcional para el hombre. ¿Cómo se llama esa tecnología espiritual? Cristo. ¿Vamos? La fe es fundamental para operar una tecnología espiritual. Y cuando yo hablo de conceptos universales, esto no deteriora, no achica la obra de Cristo. Al contrario, mis hermanos, le da un mayor valor. El transicionar de una mentalidad condicional a una incondicional da un mayor valor a la obra de Cristo y a la esencia y naturaleza de Cristo en y desde nosotros. Bueno, Dios nos ayude a ordenar el pensamiento después del vuelco que hubo en la esquina entre las neuronas que doblaron muy fuerte ahí. Perdón. Vamos a orar y vamos a entrar al texto de Filipenses. ¿Sí? Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la luz que brota
desde tu espíritu, desde tu naturaleza en nosotros, de la que somos participantes, Señor. Espíritu de Dios, te rogamos que nuestra mente sea formada por la mente de Cristo. Señor, que no haya en nosotros absolutamente ningún pensamiento de retraso que evite que podamos desarrollar la expresión del Cristo presente para esta generación. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados con tu mente, Señor, con tu palabra expresada en nuestro espíritu y en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Listo? ¿Estamos por ahí? Hoy el párrafo que nos toca, desde el verso 12 al verso 16 de Filipenses, en el capítulo que habla del perfeccionamiento en el sentido de madurez, de completitud, de terminación, de acabado. El teleios es la palabra griega para perfección o perfectos. Acá y hoy vamos a usarla 2 veces en lo que históricamente la Iglesia y la interpretación bíblica dijo que era una contradicción, pero es producto de la tensión de pensamiento y la transición en la mente del apóstol Pablo, que nos ha adelantado, que es un adelantado en esto. Imagínense si había tensión en su mente al plantear estas cuestiones. Imagínense hoy en nosotros. Permitámonos que exista esa tensión para acomodar y elevar nuestra manera de pensar, para que no haya en la dimensión mente-alma imposibilidades de poder manifestar lo crístico, nuestra esencia, nuestra real y verdadera naturaleza. Entendemos la importancia de que nuestra mentalidad sea confrontada. Bien, capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay tensión en estas palabras. Pablo dice, no que lo haya alcanzado yo ya, pero prosigo a la meta. Y dice, y después, 3 textos después, 3 versos después, en el párrafo, dentro del mismo párrafo dice, los que somos perfectos. Entonces, ¿por qué esa tensión? Porque había una transición en la mentalidad. El mismo apóstol Pablo dice cuál era su origen, lo estudiamos la semana pasada, que esas cosas que eran su origen, él las estimaba como ganancia, como galardón en algún momento, se dio vuelta el esquema y las posicionó como pérdida. ¿Por qué? Pablo que decía, cuántas cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida. Y definía ahí todo lo que describe una mente carnal. Y una mente carnal describe que tiene en valor las cuestiones religiosas, porque las cuestiones religiosas son el alimento del ego. ¿Sí? Oh Señor, yo no soy como este pecador. Por favor, meditemos en serio que es Cristo el todo y en todos. Meditemos en serio e intentemos ver a Cristo
aún en lugares donde existen muchas sombras. ¿Sí? ¿Cuál es el origen del pensamiento religioso? Y el origen del pensamiento religioso, según el pensamiento de Moisés, según lo que el Espíritu de Dios reveló a Moisés, ya aparece en el capítulo 1, verso 1. Aparece en el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No creó cielos y tierra. Creó los cielos y la tierra. ¿Quién escribe esto? ¿Quién lo escribe? Génesis 1.1, Moisés. ¿Sí? Hoy tienen, ya dije que nos íbamos a meter con la base de nuestra mentalidad y ya medio que temblamos. No tenga miedo. No tenga miedo. Es usted trabajando en usted mismo. No es usted escuchando a alguien que le dice cómo tiene que pensar, sino es usted trabajando en usted mismo. Yo sirvo una serie de herramientas que tendrá que usar usted y operar. Yo no estoy operando su mentalidad. Estoy simplemente poniendo adelante suyo una serie de herramientas. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios iluminará y dirá lo que usted tiene que mover. ¿Me está siguiendo? ¿Quién es el artífice de la vida? Nosotros mismos somos los artífices de nuestra vida. ¿Sí? El Espíritu de Dios, o cuántas veces oímos la voz de Dios y no hicimos. Entonces, ¿quién es el artífice de nuestra vida? ¿Quién le da forma a nuestra vida? Nosotros mismos. ¿Entendemos? Entonces, ahí están las herramientas, la voz del Espíritu y la luz del Espíritu en tu interior, pero sos vos el que determina qué hace con eso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el origen de aquella mentalidad? De aquella cosmovisión de Moisés, de aquel relato de Génesis en sus primeras páginas. El origen de eso es una mentalidad, diga, separatista. ¿Qué ha separado? ¿Qué cosas ha separado? Yo pudiera decir cuál es el nombre de esa mentalidad, después lo voy a decir, pero a veces enunciamos primero el nombre y después lo que sucede es que pensamos que es un concepto filosófico nada más, sin gran influencia sobre nuestro pensamiento. No. Cuando Moisés escribe, por supuesto bajo la guía del Espíritu, bajo la revelación del Espíritu, escribe la historia del jardín del Edén, él habla de que Adán tenía en el huerto del Edén, en el medio del huerto, ¿qué había? ¿Qué había en el centro? 2 árboles. ¿Cuántos árboles había? 2. Y la historia dice que la mujer tomó del fruto del árbol y le dio al hombre para que coma. Y a partir de ese momento, los ojos fueron abiertos, ¿sí? ¿Qué ojos fueron abiertos? Porque ahí hay ojos que se abren, pero también hay ojos que se cierran. Los ojos que se cierran son los ojos del Espíritu. En ese momento, en la historia, los ojos que se cierran son los ojos del Espíritu. Porque hasta ese momento Dios y Adán estaban en una comunión completa. ¿Sí?
de alguna manera Adán comprendía total y absolutamente a su papá Dios. ¿Sí? Ahora, cuando los ojos del espíritu se cerraron, otros ojos fueron abiertos. ¿Cómo se llamaba el árbol del que habían comido? El conocimiento. ¿Cómo se llamaba? El conocimiento. El árbol del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Porque el reclamo que le hace Dios cuando escucha la voz de Dios, el reclamo que le hace Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Y la explicación de Adán, porque estaba desnudo. ¿Y de dónde sacaste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Diga árbol del conocimiento. Árbol del conocimiento. Algo se separó en el hombre. Algo se apagó. Los ojos del espíritu se apagaron. La conciencia del hombre se apagó. Y uso intencionalmente, no se nota en mi dicción, porque una de las características de los santafesinos es que nos comemos las eses. No se nota en mi decir que dije consciencia. Los ojos de la conciencia, otro día explicaré la diferencia que hay entre consciencia y conciencia, se cerraron. Y una conciencia, con C, solamente con C, sin la S, se abrió en el hombre, separando lo bueno de lo malo. ¿Qué más cosas se separaron? Se separaron no solamente lo bueno de lo malo, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se separó también el hombre de Dios. ¿Qué otra cosa se separó en la mente del hombre? Se separó lo espiritual de lo natural. Se separó. Separación es el efecto de narcotizante, somnífero, adormecedor que tuvo el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal sobre el hombre. Y así la muerte. ¿Qué significa muerte? La separación. Y así la separación pasó a todos los hombres. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron en Adán, o sea, todos transgredieron en Adán, por la transgresión de Adán, por el efecto narcotizante del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de ahí, un nuevo concepto nace en el hombre, la religión, del latín religar. Todas las religiones tienen cosas positivas, pero todas las religiones portan una pequeña dosis de veneno. Vamos de nuevo. Todas las religiones tienen cosas positivas. No solamente algo, muchas cosas positivas. Pero todas también portan algo de veneno. Porque religión, aunque en el inconsciente colectivo es sinónimo de espiritualidad, no lo es siempre. ¿A causa de qué? De la, separación. De aquella conciencia que hace que cada uno se vea como un individuo. ¿Qué haces que te veas como un individuo? Y no como una parte del todo, como somos. Porque Cristo es el todo y en todos. Bien. ¿Qué haces que te veas como un individuo? La idea de que estás separado del otro.
¿Qué hace que vos te veas separado de Dios? ¿Qué hace que tu mentalidad sea una cosa es tu existencia física material y otra la cuestión espiritual? Algunos dicen que, luego esto es la matriz de la religiosidad, porque había que hacer cosas ahora físicas, materiales, para llegar, para, decía, religar, volver a unir lo que se había separado, ¿sí? Prácticas externas que volvían a unir al hombre con Dios. Entonces es importante. Cosas que no lo son. El hombre le asigna importancia. ¿Por qué no lo escuchaban a Jesús? Sus contemporáneos. Sí, lo escuchaban. Sí, hasta que él hablaba duro. O sea, hasta que él hablaba de realidades. Para comer el pan, para comer los peces, estaban todos. Pero cuando él les decía, coman mi carne y beban mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, entonces todos se iban. Coman mi carne, porque hay otro árbol. Al final lo vamos a ver. ¿Cuántos árboles había en el Edén? 2. ¿Cuántos árboles habían? 2. Uno del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y otro más. Después lo vamos a ver. Sí. Luego, los pensadores griegos, los filósofos griegos que ordenaban el pensamiento de las cosmovisiones antiguas del hombre y demás, de alguna manera definieron este pensamiento en la filosofía que se conoció como dualismo, que básicamente el dualismo es la separación, diga separación. Pero nosotros vemos que también la separación formaba parte de la cosmovisión hebrea y de Moisés. Y a la vez formaba parte de la filosofía y era la matriz filosófica de los griegos. Ellos, en su gnosticismo, en donde decían que, perdón por meterme con estas cosas, pero vamos a ir al nudo de las mentalidades, al origen de las mentalidades, y esto es importante. No necesito decirte qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Vos tenés una luz interna para eso. Pero sí puedo servirte una herramienta para que conozcas el origen del pensamiento que tenemos, ¿sí? Que desarrollamos y que se opone con una cosmovisión del reino de Dios, de lo esencialmente divino que opera en nosotros. Filipenses. Vamos a abrir acá el archivo. Esperen que lo tengo cerrado. El título de hoy es Perfeccionamiento, la evolución del pensamiento esencial. Dijimos, vinieron los filósofos griegos y le pusieron dualismo al pensamiento y le dieron forma al gnosticismo y sus corrientes religiosas, tanto el ascetismo, que era yo guardo esta caparazón, esta cáscara la someto a cargas y a duro trato, mientras que mi espíritu se conecta con Dios. Y las corrientes cristianas religiosas tienen mucho de este ascetismo. ¿Qué es un claustro? ¿Qué es una clausura? ¿Qué es un retiro espiritual? ¿Qué es un ayuno
de palabras, por ejemplo. Todas disciplinas, ni hablar, el flagelo del cuerpo. ¿Qué es eso? Tienen diseño y matriz gnóstica. Nuestra carne física material no tiene nada de malo. Nuestra mentalidad carnal es nuestro enemigo. Bien. Y la otra escuela dualista, la escuela libertina, que daban a luz cultos como por ejemplo, o creencias, formas de fe, como la de la diosa Afrodita, ¿sí? La diosa de Corinto, donde había más de 1000 sacerdotisas y sacerdotes que oficiaban en el culto de la semilla, donde los hombres iban a dejar su semilla. ¿Cuál es la semilla del hombre? Su semen, su esperma. Y esa era la forma de adoración que tenían en Corinto a través de la promiscuidad sexual, ¿sí?, a la diosa Afrodita, diosa del sexo. Bueno, era una forma de creencia. Después, pero las perversiones presentes. Hermano, el hombre, mientras sea gobernado por una mentalidad dualista, disputará entre diversas expresiones de fe religiosa, pero nada potente para transformar la vida desde su naturaleza y desde su esencia. ¿Qué es lo potente para transformar la vida? La habilitación que Cristo hizo en y desde nosotros, que Cristo hace. La mentalidad de Cristo que transforma nuestra mente carnal y nos permite expresar la vida, una vida coherente, plena, feliz. No digo que todo vaya liso y bien, porque la vida está compuesta de claros y de oscuros, de días radiantes y de tormentas. Está compuesta de día y de noche, está compuesta de ciclos, ¿sí? Pero transitar los diversos ciclos de la vida con felicidad, con gozo, esa circunstancia, esa capacidad del espíritu que supera toda circunstancia que podamos vivir. Diga conmigo plenitud. Plenitud operativa ahora. Plenitud operativa ya. Para eso, cero dualismo. Cero desconexión o separación. ¿Qué dije yo que era el dualismo? La separación. La separación. Cero separación conceptual, mental. ¿Qué hizo Cristo con el pecado que separaba al hombre de Dios en la cosmovisión judía? Lo radicó, No solo lo perdonó, según el mismo apóstol Pedro, lo terminó. lo radicó. Terminó con el pecado. ¿Sí? Lo terminó. Judicialmente el pecado no tiene más poder. ¿Cuál era el poder del pecado? La muerte, o sea, la separación. ¿No hay más? Separación. Aún la muerte física para nosotros, hermanos, ¿qué sigue a la muerte física nuestra? La trascendencia a Dios de nuestro espíritu. Entonces, ¿será separación para nosotros? ¿O será unión permanente? Es que no nos damos cuenta todavía que ya estamos unidos, que podemos estar separados solo en nuestra mente. ¿Cómo se me fue el tiempo?
Podemos, y no entré en el texto, podemos estar separados solo, ¿en dónde? En nuestra mente, pero estamos unidos. Diga conmigo, soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Y mi espíritu no es que está unido al Espíritu de Dios, mi espíritu está hecho del Espíritu de Dios. La materia con la que fue hecha mi espíritu es el Espíritu de Dios. Filipenses. Después vamos a volver por los dos árboles del huerto. La tolerancia a la distancia. ¿Cuántas veces escuchó usted lo posicional? Aún en gente muy avanzada en cuanto a la fe, lo posicional. Posicionalmente, nosotros como estamos, perfectos. Pero prácticamente y operativamente, cusí, estamos medio jodidos. ¿Qué es eso? Separación. Separación. Si en tu mente vos estás separado, si vos te permitís, vos desarrollaste tolerancia a dos realidades diferentes, ¿cuál va a ser la operación de tu vida, la manifestación de tu vida? No desarrolles tolerancia a pensar, yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero acá disfrutá de estar sentado ahora en tu realidad operativa en los lugares celestiales. ¿Por qué separás realidad del espíritu de realidad de la materia? Si coexisten, están unidos. Hay un texto poderosísimo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mediten en este texto, por favor. Efesios 1:10. Dice que Él reunió la administración de todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. La reconciliación de todas las cosas se produjo en la consumación de Cristo en la obra del Calvario, en la cruz del Calvario. Y como esta obra pertenecía a la eternidad, Juan dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque esa obra no pertenece a la temporalidad, se manifestó en un momento, pero pertenece a la eternidad. Perfeccionamiento. Entonces, ¿por qué no vemos cosas en nuestra vida todavía de las que entendemos son nuestras realidades espirituales? Porque desarrollamos tolerancia. Hay una brecha. En nuestra mente hay una separación. El efecto narcotizante del fruto del conocimiento del bien y del mal. Puede ser que tengamos que llevar esa conciencia a que Dios la una al entendimiento. Sí. Dios la unió. Sí. Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, esa unión ya está hecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar esa conciencia. Esa mentalidad. Acomodar la mentalidad. Arrancar, aunque nos duela, los pedazos de dogmas religiosos que están en nuestro interno, en nuestra mentalidad, en nuestra mente. Necesitamos sacarlos, porque no son funcionales, no funcionan. Pararnos conscientemente en el reino. No funcionan. Para nosotros, alguien que está lleno de Dios es alguien que habla la Biblia todo el día. ¿Me explico? Y yo he conocido, y usted también, gente que habla la Biblia todo el día y está sujeto a terribles perversiones. Terrible. Bueno, no quiero ni entrar. También conozco gente que no tiene necesidad de mencionar la Biblia. Puede conocerla o aún no. Pero tiene la posibilidad de ser una expresión
de paz, de amor, de bondad, de benignidad, de templanza, de virtud, de humildad. Pero en nuestro parámetro, si no, dice un versículo bíblico, no, vos no lo hubieras escuchado a Jesús, siendo Jesús lo que era para su generación. Si vos pensás que si no dice un versículo bíblico, ¿no? ¿Cómo era el mensaje de Jesús? ¿Vieron las aves del cielo? ¿Vieron esta semilla? El reino de los cielos es como un pescador, es como un sembrador, es como alguien que echa una red, es como una mujer. También usaba la escritura, pero ¿en qué proporción lo hacía? Entonces, no esperes ver un versículo para, esto es de Dios, esto no es de Dios. Mira los efectos, el fruto. ¿Cuántas cosas que tienen el nombre de Dios secan vidas, secan hogares, secan familias? ¿Y cuántas vidas y cuántas cosas que no tienen el nombre de Dios elevan? Seamos coherentes. No digo, a ver, alguien tal vez escucha en estas expresiones, no hay que mencionar más a Dios. No, amo las Escrituras. Las amo. Pero dimensionemos las cosas como son. Y no perdamos potencial. ¿Sí? No separemos. El otro día me dice alguien cercano, ¿qué es un justo y qué es un injusto? Entonces yo le quise hablar de la enseñanza, de lo que la Biblia enseñaba acerca de la doctrina de la justificación. Y entonces me dijo, ¿sabe dónde veo yo un justo? En alguien que puede fallar 1000 veces, pero siempre está intentándolo de nuevo. Y vino el texto en mi corazón. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, ¿qué es un justo? Entonces, que la mente de Cristo realmente sea operativa en nosotros. Me estoy demorando mucho, ¿no? Para entrar en el texto. Que la mente de Cristo sea realmente operativa en nosotros. ¿Cuántas veces viste vos gente que tropezó o le hicieron una mala cara y no volvió a levantarse jamás? O le hicieron algo, no volvió a levantarse jamás. Bueno, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Una mentalidad funcional. Podemos creer otra cosa. Bueno, hagamos que funcione y seamos coherentes con lo que creemos. Vemos en el texto perfeccionamiento, la evolución del pensamiento esencial. Vemos en el texto tres secuencias en la asunción de quién somos. Decirle al que tenés al lado, tenés que asumir quién sos, tu identidad de origen, tu espiritualidad genuina, sin dualismo, o sea, sin separación. Verso 12 al 14, el inicio. El apóstol Pablo originalmente, ¿qué mentalidad tenía? Una mentalidad dualista hebrea. Mucho tiempo, 3 años, con manifestaciones sobrenaturales siendo enseñado por el Espíritu del Señor, por Cristo resucitado. Algunos, viste cómo algunos separan, ¿no? Separan a Dios también. Entonces, el Espíritu Santo no es el Espíritu de Cristo.
¿no? Cristo, el Espíritu Santo es ¿cuánto? Uno. Bien. Siendo enseñado por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Cristo, por Cristo mismo. Por Cristo mismo. Y aún así, había todavía reflotes y reminiscencias y luchas por una mentalidad dualista, separatista. ¿Sí? En el apóstol Pablo, la mente de los escritores bíblicos más elevada que hemos tenido. De los escritores bíblicos, digo. Con más luz. ¿Cuál era el inicio del apóstol Pablo? Su punto de partida en esa asunción, el piso, digamos. Una mentalidad dualista. Y esa mentalidad dualista lo lleva a expresar. Capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿A qué? Llegase a ser como Él. ¿Quién soy? Y soy un hijo de Dios. No, esa es enseñanza. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy, desde la madurez y lo completo, una expresión del Cristo presente. Porque esa es nuestra naturaleza de origen. ¿Sí? ¿Quién soy? Una expresión del Cristo presente. Bueno, pero ¿qué decía Pablo? No que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y usa la expresión acá, ya sea teleios. Entonces es fácil explicar. Algunos podrían decir, yo mismo lo he enseñado bajo otra mentalidad, bajo esa mentalidad separatista. No, en la parte operativa le faltaba mucho. En la parte posicional, sí, pero en la parte operativa, y ahí estamos, ¿qué estamos haciendo? Separando. Y con este cuentito de la parte operativa y la parte posicional y la distancia, desarrollamos tolerancia a eso. Cero tolerancia a la brecha. La realidad y la existencia es una sola. ¿Cómo es? Una sola. No que sea ya perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Y esa expresión alcanzado, no que lo haya alcanzado. Y de nuevo, la expresión más adelante, ¿sí? Alcanzar, en el verso 13, es la misma palabra lámbano, que es una forma verbal que significa entrar, no que haya entrado, no que haya llevado, no que haya aceptado, no que haya obtenido. Pero también la palabra lámbano está relacionado con la palabra verdad, ¿sí? En el idioma griego. El interlineal dice recibir, no que lo haya recibido ya, sino que luchaba por aquello. Mi hermano, es el origen, es el piso de la mentalidad bajo la influencia dualista. Algo incompleto, que no está todavía terminado. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y ahí es la expresión teleios, maduro, completo,
acabado. No que esté terminado, acabado, completo. Y de nuevo, la explicación que una mente religiosa se permite de esto es, claro, posicionalmente estaba perfecto, pero operativamente no, estimulando una mentalidad separatista, de separación. ¿Cómo se llama filosóficamente eso? Dualismo, que es el efecto narcotizante del árbol del conocimiento del bien y del mal, presente en nosotros aún, en nuestra mente. ¿Querés abrir los ojos del espíritu? Bueno, anímate a correr todo vestigio del sueño profundo en que nos arrojó la concepción o la mentalidad dualista. Seguimos. Sino que prosigo. Y la idea de proseguir es ir. Las raíces es interesante de esta palabra. ¿Por qué? Es la palabra dioko en el idioma griego, que viene de dio, huir. Huir. Básicamente define una actitud. También deilos, que significa cobarde, el que huye, ¿sí? Prosigo. Estoy sirviendo. Da la idea de también, porque no solamente dioko, viene de dio o de deilos, cobarde, sino también viene otra palabra griega, diácono, que es servicio, pero en el peor sentido del servicio, un servicio vil, servil, sin derecho, el servicio del esclavo, ¿sí? No el servicio del hijo ni del amo, no la actitud de servicio de quienes sabemos quiénes somos, sino del que está bajo obligación absoluta, ¿sí? Prosigo. Miren, hermanos, cuando nosotros proseguimos con estos pensamientos, estimulamos una mentalidad del servicio del esclavo, no del servicio del amo. Y vos no sos esclavo, vos sos amo. Y sos una expresión del Señor. ¿Qué es un hijo? Un hijo es un potencial amo. Lean Gálatas capítulo 4. Ahora, si es niño, no puede hacer uso de la herencia, pero si es adulto, es un amo. Diga conmigo, soy Señor en la tierra. En la tierra soy un amo. ¿Cómo fue puesto Adán? Como Señor en la tierra. ¿Qué hace un señor? Señorea, ejerce dominio, gobierno. ¿Qué te crees que quiere decir cuando dice que en la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Ejercer qué? Dominio, ¿sí? Autoridad, gobierno. Somos la expresión del Señor de todo para esta generación. Somos colectivamente, no soy, individualmente. Decirle al que tenés al lado, no te cortes solo. Somos la expresión del Señor de todo para esta generación. Esa es nuestra naturaleza. Pero hay un punto de origen, un punto de partida en la mentalidad dualista. Es la mentalidad dualista. En segundo lugar, y dice, pretendo. Voy a seguir porque no me va a dar el tiempo por las palabras que tengo para desarmar en el texto, pero sí quiero
ir al nudo, a la idea. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo, amnesia. Pero esta amnesia no es la amnesia del huerto del Edén, no es la amnesia del fruto prohibido. Es una amnesia selectiva. No es que me olvidé quién era, sino que selectivamente en mi memoria dejo ir cosas que no son funcionales para mi manera de pensar, ¿sí? Y me extiendo con las cosas que están por delante. Diga por delante. Por una mentalidad de avanzada. Decirle al que tenés al lado, no te quedes en el dualismo. Avanzá al reino de Dios. La integración, la reconciliación de lo natural y lo espiritual para tu vida y para mi vida. La reconciliación de lo espiritual y lo natural para tu vida y para mi vida. No te detengas en la mentalidad de separación. Avanzamos. Entonces, el piso, podríamos decir, ¿cómo nuestro cerebro retiene en la memoria? ¿Cómo nuestra mente se acuerda? Tiene determinados recuerdos. ¿Alguna vez te levantaste sonriente por un sueño agradable que tuviste? ¿Sí? ¿O turbado por una pesadilla? Estas imágenes de tu mente, que tu mente genera, autogestiona en los sueños, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? De los registros de tu mente, de tu manera de pensar. ¿Cómo se registra? ¿Cómo se graba en la mente? Diga conmigo, las emociones tienen el poder de dejar registro, huellas en nuestra mente. De ahí viene la expresión también de origen griego, trauma, ¿sí? Herida. Bien. Ahora, diga memoria selectiva. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No tapándolo, no escondiéndolo, sino intencionalmente soltando. Gracias. Intencionalmente soltando lo que queda atrás. Una vieja mentalidad, una herida, una malformación. Me extiendo a lo que está delante. ¿Qué está delante? Cristo. Al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio? Gracias. Cristo. ¿Qué me accede a Cristo hoy? Una mentalidad. La mentalidad crística le da forma a mi vida. Las mentalidades, hermanos, son las que le dan forma a la vida. Las mentalidades son el canal de manifestación de lo que es verdad en el espíritu. Entonces no nos permitamos otra mentalidad que no sea la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Alguna vez se pusieron a pensar, yo lo menciono rápidamente, no tengo tiempo para desarrollarlo, lo he dicho muchas veces. La mente de Cristo es la suma de todo el conocimiento que existe. La religión te va a decir que la mente de Cristo es la Biblia, y la Biblia tiene 1000 recovecos secretos y virtuosos, ¿sí? Y muchas vetas de suministro eterno. Pero la mente de Cristo es más grande que el libro. La mente de Cristo es la suma de todo el conocimiento que existe. Diga, tengo
acceso a la mente de Cristo. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad de... No tengo tiempo de desarmar las palabras. ¿Cuál es nuestra mentalidad de base? ¿Sí? La mentalidad de base, nuestro punto de partida para pensar de tal o cual manera. El dualismo, la separación. ¿Sí? Hemos sido entrenados para pensar así. Social, cultural, familiar, religiosamente. Pensamos de esta manera. Necesitamos la mente de Cristo para pensar de otra. Y en la mente de Cristo, lo espiritual y lo natural son una cosa. Son una misma cosa. En la mente de Cristo, vos y yo somos Señor en la tierra, una expresión de Él en la tierra. En la mente de Cristo, vos sos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, todo lo virtuoso, poder, todo lo virtuoso es lo que nosotros somos. En segundo lugar, el segundo escalón, una conciencia de perfección. Pero una conciencia acá, y lo digo sin S, sin SC, solo con C. Conciencia. Conciencia es aquello que me distingue individuo, o sea, me hallo internamente, yo hacia mi adentro, hacia mi intrínseco, hacia mi ser interior. Una conciencia de perfección, cuando nos hallamos con una conciencia de perfección, cuando podemos mirar en nuestro espíritu quién soy, dije, singular, quién soy, entonces se produce en nosotros un despertar. Diga conmigo despertar. Me hallo siendo la expresión de Dios en el hoy y ahora. Vamos, por eso dice Pablo acá, verso 15, así que todos los que somos, ¿cómo? Perfectos, terminados, maduros, perfectos. Usa la expresión teleios, aquella que Pablo también usa hasta que todos lleguemos al conocimiento de un varón perfecto. Usa la expresión teleios, maduro, del Cristo que somos. Hasta que todos nos hallemos en el Cristo que somos, siendo quien somos. Entonces hay un despertar, y la expresión ahí, sintamos lo mismo, esa expresión es froneo de nuevo. La mejor traducción es pensemos lo mismo. ¿Sí? ¿Con qué sentís vos? Y algunos dicen, sentimos con el corazón. No. Sentimos con la cabeza. Algunos dicen, sentimos con la piel. No. La piel tiene receptores eléctricos que envían la señal al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces sentimos con nuestra mente-alma. El asiento de nuestros sentimientos. ¿Sí? Como pensamos, sentimos. Hay una congruencia entre el sentir y el pensar. Bien, a esa expresión sentir es froneo, que viene de fren o frau, reinar, gobierno. Gobernamos sobre nuestra manera de pensar. Podemos transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Podemos soltar y dejar ir pensamientos que no son funcionales, pero si forman parte de mi constructo de pensamiento, creo que es vital. No. Vos no sos lo que pensás. Vos expresás lo que pensás, pero sos
lo que tu espíritu te dice que sos. Bueno, para meditar. Para meditar cada uno por su lado. Hay una tarea que hacer, un ejercicio que hacer. Hay una deconstrucción del pensamiento que hay que hacer para construir. Cuando en Jeremías, Dios le dice a Jeremías en su llamado, que se predica 1000 veces desde altares y templos, en altares y templos, se dice que yo te doy poder para arrancar y destruir, para derribar, arrancar y destruir. ¿Qué? Mentalidades, hermano. Las mentalidades. Porque todo lo que vemos y todo lo que se va a materializar primero es de origen mental. Está en la mente de algo o de alguien. ¿Sí? Por eso eso nos define absolutamente ese pensamiento rector. Nos define como teístas, o sea, gente que cree en la existencia de un Dios. Pero no solamente un Dios, no es el Dios externo de la religión, sino el interno de la verdadera espiritualidad del hombre. Entonces, el segundo peldaño es un despertar, es una conciencia de perfección individual. Individual. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, si otra cosa pensás, esto te lo revelará Dios. Es parte de la tarea. Es parte de la tarea. Esto te lo revela la tarea a hacer en nosotros. Nosotros nos construimos. Es Cristo edificándose en nuestra vida. ¿Sí? En último lugar, ¿cuál es el último peldaño? O sea, el primero es una base de dualismo, ¿sí?, con la que la sociedad, la religión, la familia, la cultura general nos formó, nos enseñó a pensar, separando cosas. Segundo peldaño, donde comienza el despertar. Los que somos perfectos, esto mismo sintamos, pensemos. Una conciencia de perfección adentro nuestro. Tercer peldaño, verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y eso que es traducido, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es una sola palabra en el idioma griego. No sé por qué la tradujeron tan abundantemente. Es la palabra estoigeo, perdón, me fui por un derivado de la palabra. Estoigeo, que significa orden. Vivamos un orden de coherencia. Otra traducción pudiera ser estemos en fila, ¿sí? Diga alineado con el otro. Porque ¿qué dijimos en el capítulo 2? ¿Qué es el otro? El otro es otra expresión de mí mismo. Entonces, ¿por qué la humildad? ¿Por qué estimar al otro como superior a uno mismo? Si decimos que yo soy Señor en la tierra. ¿Por qué? Porque el otro también es una parte de uno mismo. Y esto ya es una trascendencia. Trascender, ¿qué? Trascender la frontera de la piel y entenderme y verme en el otro. En una construcción colectiva. En un Cristo que ya no es individual. Nos hallamos siendo en Cristo. En un vínculo que es perfecto. Que nace adentro nuestro. Por eso no podés amar a otros si primero no te amás a vos mismo. ¿Sí? Nos amamos a nosotros mismos, consecuencia, amamos al otro. Amamos al otro.
porque vamos entendiendo que el otro es en uno. ¿Sí? En consecuencia, si nos amamos a nosotros mismos y amamos al otro, ¿a quién amamos? A Dios. A Dios. Tercer peldaño, el más alto, el peldaño de la asunción. Hasta ahí arriba llegamos. Acuérdense que humildad, capítulo 2. Perfección, elevación, capítulo 3. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la trascendencia. Hasta vencer el límite de la piel, de la conciencia con C. Adquiriendo una conciencia que me hace entender que soy parte de un todo, que soy con el otro, que también soy en el otro. ¿Y qué va a ser la muerte para nosotros? Va a ser el acto de generosidad, de dejar este mundo y el gobierno de lo que hemos desarrollado este mundo en manos de otro, que es parte de mí mismo, que es una parte de mí mismo. Hermanos, estamos en paz con todo y con todos. ¿Dónde empieza la paz? Con uno mismo. Y yo hablé de paz muchísimas veces y lucho con mi temperamento. Imagínate, ¿viste? Pero yo pudiera decir, sí, pero posicionalmente sí, pero operativamente no. Y quedarme así, como estoy nomás. El dualismo hace mal, la separación hace mal. Porque había dos árboles. No voy a hacer como la semana pasada, que me pasé mucho tiempo. ¿Cuántos árboles había? Dos árboles había. ¿Cuál era el segundo árbol? El árbol de la vida. Ahora el hombre conocía el bien y el mal. Había una separación que el hombre podía hacer. ¿Sí? Pero el árbol de la vida, ¿qué hacía? Capítulo 22, verso 2 del libro de Apocalipsis, dice que a los lados de aquella ciudad metafórica, ¿sí?, que todo representa a Cristo en esa ciudad, había un árbol que era el árbol de la vida. Cuando Jesús en la Vía Dolorosa se refiere a las mujeres de Jerusalén y les dice, ¿por qué lloran mujeres? Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el seco? Lloren por sus hijos, no lloren por mí. Porque sus hijos son como el árbol seco. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué árbol? El árbol de la vida. ¿Quién era el árbol? ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo es el árbol de la vida. Y dice el texto de Apocalipsis 22, 2, que ese árbol que está en el medio, a los lados del río, ¿sí?, de vida, ese árbol que es Cristo, es sanidad a las naciones. ¿Sanidad a qué? A la amnesia, al somnífero, ¿sí?, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cristo sana nuestra mente para pensar que lo espiritual y lo natural fueron totalmente reconciliados. Empezá a operar tu nueva realidad, la que corresponde a la nueva creación de Dios, donde los cielos y la tierra, la dimensión espiritual y la dimensión natural, están unidos y reconciliados. Y esa operación es posible por lo crístico, por la mente de Cristo que hay en tu vida. Sos el
responsable, creador, artífice de tu propia vida y de mi propia vida. ¿Esperar qué? ¿Qué solucionaste esperando alguna vez? Vamos a hacer una declaración y vamos a decirle claramente a nuestra vida: yo soy Señor en la tierra. Yo soy el creador de mi destino. Yo soy el responsable de todo lo que sucede y genero en y a través de mi vida. Bueno, entonces voy a dejar las mentalidades que no funcionan. ¿Sí? Y las voy a reemplazar por pensamientos ágiles del reino de Dios, integradores, reconciliadores de todo lo que está separado. Terminamos. Y vos y yo hoy comemos del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es sanidad a las naciones, para tu mentalidad, para una nueva mentalidad, para la mente de Cristo, para la mentalidad crística, para la reconciliación del cielo y la tierra. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y el suministro eterno que en ella hay. Gracias por la vivencia de tu siervo Pablo hace 20 siglos. Pero te pedimos hoy que la operación de la mente de Cristo, de la eternidad del suministro que hay dentro nuestro, despierto por las Escrituras, Señor, por la veta de oro, por el Cristo que vemos y entendemos y en el que operamos y nos movemos. Señor, hace nuestra vida una experiencia ganada, Señor. Una vida ganada, no una vida perdida, una vida dirigida, una vida con propósito. Señor, oro para que el Espíritu de Dios despierte los espíritus, las vidas, las almas, las mentes, cambie, transforme, revele la persona de Cristo y su mente en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene terminamos con el capítulo 3. ¿Sí? Y ya terminamos de hablar de perfeccionamiento. Y el esquema de Filipenses es un bosquejo de tu vida y de mi vida. Por eso decimos que Cristo es diseño arquitectónico de la vida. ¿Sí? El libro de Filipenses es capítulo 1, nuestra vida, las circunstancias que vivimos todos los días. Capítulo 2, la humillación o muerte de Cristo, el cómo tengo que yo tratar mi ego. Capítulo 3, la elevación de mi vida interior, la resurrección, el poder de la resurrección, mi conciencia, mi trascendencia espiritual. Capítulo 4. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 cómo funciona todo esto. ¿Y qué significa que esto funcione? Bueno, por eso el capítulo 4 es el capítulo del poder de Dios. Y lo vamos a ver integrado totalmente a nuestra vida, no como un concepto místico, el poder, no como algo misticista, algo extraño, sino como algo propio de todos los días. Ya anticipo, porque poder es la capacidad de hacer.
¿Está? Eso es poder.